Bienvenidos a Montbrieuc, la primera aventura que hacemos en esquís y nos llevará a una remota cabaña canadiense aislada en la cima de una montaña. La subida nos costó lo nuestro y además nos pilló una tormenta de nieve con la que casi nos perdemos. Con esta tormenta de nieve no se ve nada, como veis, nos hemos confundido. Pero todo mereció la pena cuando llegamos arriba y disfrutamos de un paisaje nevado espectacular. Como siempre, si quieres disfrutar de la naturaleza salvaje, ver paisajes increíbles y aprender consejos en la montaña, suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis aventuras. ¡Que empiece la aventura! Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Esta es muy especial porque es la primera que hacemos en invierno. Estamos en Whistler, una zona cerca de Whistler. Nuestro objetivo es subir a esta montaña que tengo aquí detrás mío y dormir en una cabaña a unos 1600 metros de altura. Vamos a ver cómo están las condiciones de nieve por ahí arriba. Luego mañana haremos unas vueltas esquiando y bajaremos. Ese es nuestro plan. Venga, comenzamos. Bueno, antes con las prisas se me ha olvidado presentar aquí a mi amigo Fernando, que me va a acompañar en esta aventura. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahora? Muy bien, calorcito ahora. Calorcito, estaremos en torno a 2-3 grados, pero con el sol pues hace bastante más calor. Y por ahora todo bien, estamos yendo por esta pista que es más o menos llana porque es compartida con las motos de nieve. En breves nos tocará girar y meternos al bosque y eso va a ser bastante más durillo. Ahí es donde vamos a empezar a ganar altura hasta llegar al Hat. Esto es lo peor, como no está todo el camino cubierto, pasan ríos y nos tenemos que quitar los esquís, cruzar, volver a ponerlos. Con la excusa de que tengo que grabar, estoy dejando que Fernando vaya adelante y vaya abriendo huella, así que yo voy tranquilamente por la autopista que va creando él. Mírale, mírale qué bien va. Se cae, ¿no?
Bueno, estamos como a unos... ¿A qué altura estaremos? 1200. 1200. Nos quedan unos 400 metros. Se está haciendo bastante duro. Porque la nieve está bastante pegajosa. Se queda pegada debajo del esquí. Como veis aquí. Mirad la cantidad de nieve que tiene. Y esto hace que llevemos pues como 1 kilo o 2 kilos extra en cada esquí, con lo cual se está haciendo, Que no patina. está haciendo durillo. Y luego además eso, que no patina. Estamos aquí a punto de llegar a un lago. Desde aquí nos quedarán unos 300 metros de desnivel para la cabaña. La verdad es que se está haciendo bastante duro porque ha caído un nevadón impresionante y tenemos que abrir huella. Ha estado aquí Fer abriéndola la mayor parte del tiempo. Ahora me he puesto yo y cuesta. Además, con todo el equipo de grabación que llevo en la espalda, pues más todavía. Llevo un peso de unos 20 kilos. Espero que el vídeo os esté gustando, esté quedando bien por lo menos. Darle a like y suscribiros si queréis verme sufrir en más ocasiones. Ahí lo tenéis. Hemos hecho ahora una paradita para comer y ahí detrás tenemos el lago. Como veis, está empezando a nevar. Por esta noche dan una tormenta de nieve. Así que nada, de aquí al hut, ¿cuánto nos quedará para la cabaña? 2 kilómetros, pues media hora o así, poco menos. Sí, los cojones. Si son 300 metros de desnivel. No, son 200 metros, 250 de desnivel. 250 de desnivel, abriendo huella. Ya, igual un poco más. Yo diría 1 hora o así. La verdad es que vamos bastante justitos de fuerzas. Pero bueno, a ver si llegamos antes de anochecer. Con esta tormenta de nieve y como vamos abriendo huella, no se ve nada, como veis. Nos hemos confundido, pensábamos que teníamos que subir por allí. Vamos mirando la señal del GPS y en realidad tenemos que ir para allá. Así que nos toca andar todo este cacho hasta llegar al risco ese y luego seguir subiendo. La verdad es que es bastante duro y se está empezando a hacer de noche. A ver si llegamos pronto. Hemos visto la cabaña, ahí está. Madre mía, no puedo más, estoy reventado. ¡Llegamos! Se ha hecho corto, ¿verdad? Joder, pensaba que no llegaba. ¿Otra vuelta? A ver, ¿qué pasa? 8 horas y cuarto, ¿eh? Ojo, no. 8 horas y cuarto. Madre mía. Yo 1 hora más ya no puedo, ¿eh? Pues venga, ahora. Bueno, ahora nos toca palear toda esta nieve para poder abrir la puerta. Vamos a ver qué nos encontramos. Que haya leña, por favor. Sí, hombre. Está cerrado. No, hombre. ¿Te has traído la llave?
Me faltaba. Vamos a dar la luz. Vale. Aquí tenemos la estufa y leña. Y luego arriba están las camas. ¿Oís voces? No. Bueno, estamos encendiendo el fuego porque... ¿Cuántos grados hace? Aquí hay un termómetro. En este hat no hay termómetro. Pero bueno, estaremos como a 5 bajo cero o así. Y se está haciendo de noche, así que todavía van a bajar más las temperaturas. Aquí en invierno está todo nevado y congelado, como habéis visto. No hay agua por ningún sitio, entonces la única forma que tenemos de conseguir agua es derritiendo nieve. En todas las cabañas de la zona hay perolos enormes como este, donde metes la nieve y con la estufa de leña pues se va derritiendo poco a poco y así vamos consiguiendo agua. De hecho, si veis, aquí tienen una etiqueta que dice que solo se use para derretir agua. De esta forma se mantiene limpia y todas las personas lo pueden usar sin problema. Eso sí, para derretir agua lleva bastante tiempo. De hecho, si llenas esto de nieve, te da como una cosa así de agua, con lo cual tenemos que estar constantemente echando nieve para conseguir agua para cocinar y para beber. Y ahora os voy a enseñar de dónde sacar la nieve, porque no se puede sacar de cualquier sitio. Mirad, aquí lo dice claramente: a mear a la derecha, a coger agua a la izquierda. Así no hay ninguna forma de que te equivoques y no eches nieve amarilla, que no te va a sentar muy bien al estómago. Bueno, vamos a cenar y yo me he traído un sobre de estos de comida deshidratada. ¿Cómo funciona esto? Pues nada, tienes que calentar agua, echas aquí el agua caliente, lo cierras, dejas esperar durante unos 12-15 minutos y está listo para comer. ¿Tú qué te has traído? Ramen de miso. Ramen. Él se lo ocurra más. Se ha cocinado ahí un ramen en la cazuela, niquelado. Amigo, yo diría que todo es mucho, ¿eh? Sí, yo creo que ya. Igual me pasa poco. Pues nada. Ahora tengo que mirar cómo comes durante 12 minutos. No va a acabar. Bueno, 12 minutos después me he dado cuenta que me he pasado con el agua y esto es más una sopa de pasta que otra cosa. Pero me lo voy a comer, no estamos para desperdiciar comida.
hemos desayunado, nos preparamos para coger los esquís y hacer unas bajadas, a disfrutar, que eso es a lo que hemos venido. Y nada, se ha levantado un día espectacular. Se está despejando, a ver si sale un poquito el sol y calienta un poco, que estaremos ahora como a unos 3-4 bajo cero. Bueno, hemos llegado aquí a la cara por la que queremos esquiar y lo que está haciendo aquí Fernando es un test para ver cómo está la nieve por el tema de las avalanchas. Entonces consiste en cortar un cuadrado de nieve, como veis, y ahora le va a dar unos golpecitos arriba para ver la resistencia de la nieve. Bueno. Como veis, primero hay que dar unos golpes suaves y si sigue aguantando la nieve, que no se cae en bloques, pues le das más fuerte. Pero parece que está bastante bien, parece que aguanta. Así que todo listo para empezar a esquiar. Vamos a ello. Hoy os voy a enseñar el equipo que llevamos antiavalanchas. Siempre tienes que ir con un compañero, evidentemente, porque si hay una avalancha, la otra persona es la que te tiene que sacar. Y esto es lo que llevamos. Llevamos una pala, esta sonda que es desmontable y se hace de largo como un palo de 3 metros. Y lo más importante, o de lo más importante, el beacon. Este aparato se está constantemente emitiendo y tiene función de buscar. Entonces, cuando hay una avalancha y alguien se queda enterrado, lo que vamos a hacer es cambiarlo de modo emitir a modo búsqueda. Ahora, como veis, se está emitiendo. Entonces, apretamos este botón, cambiamos a modo búsqueda. Ahora nos va a decir en un radio de 70 metros todos los beacons que hay. Como tengo aquí a Fernando al lado, pues me marca que está a 0,7 metros. Si me voy alejando, 1,6, 2, 2,2. Lo que hace este aparato es te dice la distancia recta donde está tu objetivo. Una vez has localizado tu objetivo, sabes que está aquí a 2 metros, por ejemplo, bajo tierra. Pues en vez de ponerte a cavar como un loco sin saber exactamente dónde estás, lo que haces es sacar la sonda como veis, es bastante larga y empezamos a medir. Cuando escuches que grita porque le has dado en el ojo, ahí es donde tienes que cavar.
Entonces el siguiente paso es coger la pala y cavar hasta que encuentres a la persona. Se dice que más o menos tienes unos 8 o 10 minutos para conseguir rescatar a una persona que está en una avalancha, porque si no, al no tener oxígeno empiezas a tener daño cerebral y duras bastantes pocos minutos, con lo cual hay que darse prisa. Así es como vamos seguros por este tipo de terreno. Bueno amigos, hemos estado toda la mañana esquiando, la nieve estaba increíble. Acabamos de comer, hemos empaquetado las cosas, nos preparamos para bajar. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros si todavía no os habéis suscrito. Y dejadme un comentario con vuestras impresiones de este vídeo en invierno, que es el primero que hacemos, a ver si os ha gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la siguiente aventura.